¿Por qué nos dicen protestantes a quienes profesamos la fe cristiana a la manera de las Escrituras, de la manera que está escrita aquí en la Biblia? En Latinoamérica, la mayoría de las personas, cuando nacimos o en el momento que nacemos, ya se nos ha asignado una religión por nacimiento prácticamente. Yo vengo de una familia católica, la fe católica fuertemente establecida en el catolicismo, y para mí fue difícil en el sentido de poder desarraigar enseñanza de tradiciones que traía por toda mi vida. Pero cuando empecé a estudiar las Escrituras hace más de 20 años, para poder defender mi fe católica, tuve que estudiar también el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que se conoce como las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. Conozco todo eso. De hecho, hay muchos que no saben, pero cuando yo estaba en la secundaria, mi padre me inscribió en un seminario católico. El deseo de mi padre era que alguien de nosotros fuera sacerdote católico. Fui a un preseminario, un curso intensivo de una semana, muy bonito, muy joven yo, 15 años quizás, o menos de 15 años, más o menos. Pero no quiero hablar tanto de eso, quiero contestar la pregunta o elaborar en el hecho por qué nos llaman protestantes. La historia de la iglesia cristiana no inició en el tiempo de la Reforma. Realmente la fe cristiana ha existido desde que Jesús vino a iniciar la iglesia. La iglesia inicia en el primer siglo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las escrituras por cientos de años, prácticamente miles de años, más de 1500 años, estuvieron no accesibles al vulgo, a la gente como tú y como yo? Sino si recordamos un poco de historia bíblica, qué fue lo que pasó. Los primeros 300 años de la iglesia fueron unos años muy terribles. Yo he estudiado bastante como parte de mi formación teológica en la Universidad Teológica de California. He estudiado esta parte. En los primeros 300 años, como decía, fue muy perseguida la iglesia cristiana hasta el año 313, con la llegada del emperador romano Constantino el Grande o Constantino I. Se detiene la persecución de la iglesia cristiana, entre comillas, se convierte este personaje a cristiano, y en el año 325 se hace el concilio de Nicea. En este concilio de Nicea básicamente lo que es la estructura de cómo trabajaría la iglesia por los siguientes años, y es ahí donde se mezcla mucho paganismo de otras religiones y vienen y se mezclan con la fe cristiana, y desde ahí vemos cómo lo que se le conoce la desviación de las escrituras, de las enseñanzas básicas y más importantes, centrales de la doctrina de la Biblia. Y desde ahí empezamos a ver cómo se empiezan a restringir el acceso a las escrituras a gente como tú y como yo. Pasaron muchísimos años, sabemos, no quiero entrar en tantos detalles, cómo fue que se compaginó lo que se conoce como la Biblia, por allá por el año 498, si no me equivoco más o menos, ahí está la información. Pero por años la Biblia no fue accesible para la gente común, gente del vulgo, como se le conocía. Desde los años 1200 o el año 1000, por allá podemos ver en la historia cómo hubo varones y mujeres temerosos de Dios, que el deseo de ellos era siempre lograr traducir las escrituras, tanto del hebreo como del griego, a la lengua vernácula de los diferentes pueblos, pero no se les permitía. Quien hacía eso se consideraba hereje, porque el argumento de la Iglesia Católica era que la gente común no tenía la capacidad de entender las escrituras. Por ejemplo, a John Huss, él fue quemado por allá 1200 y tanto, pero quiero llevarlo a esto. En el momento de la historia, mucha gente ha olvidado las atrocidades que se hicieron en honor
de la religión, por querer defender una religión, por querer defender las tradiciones y las costumbres que ya traía la religión católica. Por ejemplo, en el año 1478 se establece lo que se le conoció como la Santa Inquisición, y eso se extendió por 356 años, hasta el año 1834, cuando se disuelve lo que es la Santa Inquisición. Por estos 356 años, miles y miles de gentes fueron quemados en la hoguera, fueron desmembrados, fueron puestos en calabozos, los mataron. ¿Y cuál fue el delito de ellos? Querer traducir las escrituras a la lengua vernácula del pueblo, porque en esos tiempos solamente se leía la Biblia en el latín, no se le permitía a nadie más traducirla. Y es por eso que por allá por el año 1517, 16, 17, en Alemania se levanta un monje católico llamado Martín Lutero y otro grupo más de hermanos, entre ellos, por ejemplo, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Julianillo, Erasmo. Hay muchísimas, todas estas personas salen del catolicismo y ellos buscan la forma de empezar a traducir las escrituras al español y a diferentes otras lenguas, al inglés, por ejemplo. Para el año 1569 se logra la primer Biblia traducida al español, que se le conoció como la Biblia del Oso. Yo tengo dos versiones de esta, una versión que es una réplica de la original, y así sucesivamente, pero durante este tiempo se le conoció como la Reforma. La Reforma, ¿por qué? Porque estos hermanos salen de la Iglesia Católica, se vuelven protestantes en contra de un imperio, en contra de una religión que alegaba que la salvación de nuestra vida eterna era por medio de las obras, doctrinas tales como la doctrina del purgatorio que no son bíblicas. Sí, mi amor, estoy haciendo un video, ¿ok, mi chulo? ¿Ok? Doctrinas del purgatorio que no son bíblicas, y así sucesivamente. No me da tiempo, solamente quiero enfocarme en el texto, uno de los textos que para Martín Lutero fueron impactantes. Mijo, estoy haciendo un video, ¿ok? Ve para arriba con mamá, ¿ok? I'm sorry, es mi hijo que me está... I sure do, I sure will. Okay, love you. Good night. Es mi hijo Jacob. Bueno, está en la carta a la carta de los Efesios. En el capítulo 2 leemos lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es uno de los textos claves que causaron un impacto en el corazón de Martín Lutero. Porque por gracia habéis sido salvos. La salvación eterna de nuestra alma no es algo que tú puedas comprar con tus obras, no es algo que tú puedas hacer profesando una religión. De hecho, Jesucristo no es una religión. Las escrituras no le pertenecen a nadie. La Biblia, la palabra de Dios, es un regalo de Dios para el ser humano. Hoy que tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia en nuestros propios idiomas, mucha gente opta por no leerla y en cambio seguir tradiciones de los abuelos, de los papás, tradiciones que son gente que sigue religión no porque conozca la fe de la religión, sino simplemente porque es lo que se les enseñó, lo que se nos enseñó. El mensaje que te quiero decir es que es el siguiente: la salvación de tu alma tú no la puedes ganar. Tú no hagas lo que hagas, tú no puedes ganar tu salvación. La salvación Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros. En realidad Él vino al pueblo judío, pero el mismo pueblo judío lo rechazó a Él, pero no lo rechazó así por nomás, sino fue algo que Dios permitió. Dice la Biblia en la carta a los Romanos que a los judíos les ha acontecido un adormecimiento parcial para que nosotros los gentiles podamos entrar en esta salvación. ¿Qué, mijo? Can you tell me in just 1 minute? I'm about to finish the video right now, okay? Just give me like 1 minute, I promise. Just give me 1 minute. I have to go. My son Jacob is calling me out right now.
I have to go take care of him. Entonces, la salvación es Jesús que nos las da. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes preguntas con respeto, puedes mandármelas. Yo te prometo que te voy a dar una respuesta bíblica y si no la conozco, la investigamos juntos. La teología bíblica sistemática es maravillosa porque nos ayuda a organizar por temas lo que es toda la escritura, toda la Biblia. Tenemos la bendición de poder tener acceso a lo que miles y miles de gente desearon tenerlo y no lo lograron. Ellos murieron, la gente murió deseando tener un ejemplar de estos en sus manos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra es infalible, Señor. Reconocemos que la máxima autoridad no está aquí en la tierra en una institución religiosa. La máxima autoridad es el Espíritu Santo y tus escrituras, Señor. Como material escrito está la Biblia. Como Dios en la tierra está el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo siga trayendo la convicción a nuestras almas de que necesitamos ser salvos de la condenación eterna solo por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.